Mensaje de la palabra de Dios. Vamos a estar hablando nuevamente acerca de la generación en los tiempos de Noé. Vamos a orar antes de iniciar. Padre, te damos gracias en esta noche, gracias por el momento, Señor, que nos das el poder compartir tu palabra con cada televidente, con las personas que nos ven a través del internet, Señor. Señor, oramos y te pedimos, Padre, que seas tú el que nos hables, nos instruya a cada uno de nosotros, Señor. Y que en esta noche, a través de tu palabra, Señor, podamos ser tocados por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y nuestras vidas sean cambiadas, Señor, transformadas. En esta noche, Señor, te presento a cada persona que va a enviar sus peticiones a través de WhatsApp, a través de Facebook. Oramos por ella y te las ponemos en tus manos, Señor. Oramos por ella, Señor. En esta noche, Señor, invitamos al Espíritu Santo, Señor, que es el Maestro por excelencia. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Vamos a seguir hablando acerca de los tiempos de Noé. Es importante mencionar o hacer énfasis en lo que es la generación en los días de Noé, porque la Biblia habla de que la venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser como en los días de Noé. Jesucristo hace una comparación de una generación pasada con la generación de la actualidad, de que esa misma característica en cual se encontraba la generación en los días de Noé, así iba a ser también antes de su venida. Y eso podemos encontrarlo en el libro de Génesis capítulo 6, donde vemos ahí que la Biblia nos narra cómo era esa generación, cómo era la gente de ese tiempo, por qué Dios tuvo que desatar juicio sobre esa generación, por qué Dios tuvo que enviar un diluvio sobre esa generación que tuvo que prácticamente desaparecer a casi toda la raza humana. Pero la Biblia nos enseña de que Dios dejó a un hombre llamado Noé con sus hijos y su familia para poder crear una nueva sociedad, para poder poblar nuevamente la tierra. Pero en ese tiempo, ¿cómo se encontraba la gente? ¿Cómo estaba viviendo su vida? De que desató la ira de Dios sobre ese mundo antiguo. Sobre ese mundo antiguo. Entonces, yo siempre les recuerdo de que Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de ira. Dios es un Dios fiel, un Dios de verdad, un Dios santo. Y Dios, como es santo, Él va a castigar el pecado. Él va a castigar el pecado. Y si nosotros nos vamos a la Biblia en Génesis capítulo 6, quiero leer, mire lo que sucedió. Dice la Biblia que en Génesis capítulo 6, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Acá la Biblia narra y menciona a tres tipos de personas. Dice que viendo, menciona, mira lo que menciona: hijas, hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres, menciona la palabra hombres, a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, menciona hijas, y luego dice que viendo los hijos de Dios, y usa otro término, hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Miren lo que sucede aquí en ese tiempo, en esa época.
la Biblia menciona de que los hijos de Dios tuvieron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y crearon un tipo de raza en esa época. Cuando la Biblia menciona a los hijos de Dios en el hebreo, ¿verdad? Hace referencia prácticamente a los ángeles. Estos eran ángeles. ¿Y quiénes eran estos ángeles? Los ángeles caídos. ¿Qué está mencionando acá? Aquí se usa el término de Nefilim. Este término está refiriendo a los ángeles caídos, que estas personas eran ángeles caídos que desobedecieron a Dios, y ellos tomaron para sí mujeres, es decir, se mezclaron ángeles con mujeres y tuvieron relaciones sexuales. Y ellos crearon una nueva raza, que es la raza de los gigantes. Y esa raza de gigantes, la Biblia lo menciona, hay registros de gigantes en la Biblia que eran hasta 4 a 5 metros de altos, tenían 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Y entonces este tipo de gente eran las que estaban poblando la tierra en los días de Noé. Dice la Biblia que estos hijos de Dios tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Estos ángeles caídos se enamoraron de estas mujeres y se multiplicaron. Entonces, en ese tiempo había un tipo de raza que eran los gigantes, y esta gente era gente mala, perversa, totalmente alejado de Dios, y hacían lo que a ellos se les antojaba, y transgredían las leyes de Dios, las leyes morales de Dios. No le importaba, prácticamente para ellos Dios no existía. Porque si nosotros analizamos cuál fue la causa o la razón que Dios desató su ira sobre esa generación para poder eliminar la humanidad casi totalmente, ¿cuál fue la razón? En la Biblia lo podemos leer, pero vamos a ir leyendo más adelante. Y dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y vemos aquí en la Biblia cómo Dios viene reduciendo los años del hombre por la misma maldad. Y en la actualidad también estamos viendo lo mismo. Ya la gente no está llegando ni a 60 años. Se está reduciendo el tiempo o la esperanza de vida de los seres humanos por tanta maldad. Y ya las personas ya no duramos mucho tiempo. Y está en la soberanía de Dios el darnos larga vida. Pero hoy nos sorprendemos cuando una persona se acostó y al siguiente día lo están velando y nos asustamos. ¿Y ahí qué le pasó? Entonces, el pecado, la maldad de aquellos tiempos, en los días de Noé, la Biblia compara de que tienen las mismas características antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 4: habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después y también después que se llegaron los hijos de Dios a la hija de los hombres. Estos hijos de Dios eran ángeles caídos a la hija de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y en el versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Miren, la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Por qué? Porque estas personas, estas generaciones, esta raza, eran gente perversa, mala, depravada, totalmente violenta, enloquecida, como la Biblia lo enseña, y
todo eso llegó ante los ojos de Dios. Por eso dice que y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos sus pensamientos, sus designios, sus planes eran de continuo, solamente el mal. Desde que se levantaban pensando en la maldad, todo el día se acostaban pensando en la maldad, solo era de continuo, solamente del mal. 6. Y dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y el 7, y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta las bestias, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y eso fue lo que Dios, ¿verdad?, hizo que continuara la raza humana, el dejar a Noé y a su familia, para luego crear otra, podríamos decir, para que se poblara nuevamente la raza humana, la especie humana. Porque dice la Biblia de que una de las cosas que vemos acá en Génesis 6 es que los hombres, dice, comenzaron a multiplicarse. Se comenzaron a multiplicar. Y se iban multiplicando y se iban multiplicando. Y así como se multiplicaban ellos, los Nefilim o los gigantes que tenían, en este caso eran los ángeles caídos, teniendo relaciones sexuales con las mujeres, con las hijas de los hombres, nacieron esa raza de gigantes. Ellos vinieron a tratar de pervertir, a violentar la genética humana. Eso vinieron a hacer los ángeles caídos, los que mencionan los hijos de Dios, porque estos no eran hombres creyentes, gente creyente. Los hijos de Dios lo menciona la Biblia porque fueron ángeles caídos. Y ellos se mezclaron con las mujeres, prácticamente eran instrumentos de Satanás tratando de pervertir la genética, ¿verdad? Para que cambiara totalmente el orden en que Dios había creado al hombre. Porque esto sabían de que a través de la mujer iba a venir el Mesías, el Salvador. Entonces ellos querían totalmente manipular o destruir o pervertir la genética del ser humano. Entonces vio Jehová que había tanta maldad, y entonces Dios le dolió en su corazón. Y Dios dijo, ya es demasiado, esta gente no va a entender, voy a destruirla, pero voy a conservar al hombre, a la humanidad. Y tomó a Noé y a sus hijos y a su familia, y le dio otra oportunidad a la humanidad para que se multiplicara nuevamente. Entonces vemos, hermano, que esa generación de los días de Noé era una generación depravada. Y lo que nosotros leemos, para darle un poco más de sentido a la Biblia, mire en Mateo, vamos a leerlo porque vamos a tocar otro punto. Mateo 24, 37, lo que dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mire cómo Dios compara esa generación de Noé con los días de la actualidad, con los días en que el Señor va a venir. Porque dice que así como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y dando y bebiendo y comiendo, casándose y dándose en casamiento. Jesús está diciendo que antes de que Él venga, la humanidad, el hombre va a estar totalmente sumergido
en el pecado, en la maldad, en los afanes de este mundo, y totalmente materializado, enfocado en lo material y menos enfocarse en lo que es eterno. Y eso es lo que se ve hoy en día. Vemos mucha gente corriendo de aquí para allá, de allá para acá. La gente está totalmente desorientada, no hay qué hacer. Toman decisiones a la loca, no buscan la voluntad de Dios. Y por eso que las cosas les salen mal. Y la gente toma decisiones sin antes consultar a Dios. Porque recuerden que el mismo Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. El hombre la Biblia dice que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en los bienes, en todos los bienes que posee. Hoy en día muchas personas están enfocadas en hacer dinero, en comprar esto, en comprar lo otro, en comprar propiedades, y en estudiar y estudiar y estudiar y sacar títulos, maestrías, doctorados, que no es malo, pero lo que estoy diciendo es que eso es secundario, porque primeramente lo eterno, lo que va a prevalecer, y lo que tiene, lo que es eterno, lo que tiene, lo que es vida, y que Dios va a tomar en cuenta, y que es lo que vamos nosotros a conservar el día de mañana, es que conozcamos a Dios. Porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es que conozcamos a nuestro Padre Celestial. Esa es la vida del hombre. Así dice en los evangelios. Porque nosotros somos peregrinos, estamos de paso, como dicen los apóstoles Pablo, Pedro, estamos de paso. Estamos de paseo en esta tierra. Abraham entendió que estaba de paseo, por eso él habitaba en tiendas, nunca se aferró a lo material, y lo mismo también los apóstoles. Y Jesús mismo dijo, no solo de pan vivir el hombre. No solo de pan. Jesús dijo, buscaba primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, lo secundario, viene por añadidura. Es decir, primeramente debemos de enfocarnos en Dios, y lo demás secundario, ¿verdad?, viene por añadidura. Y Jesús dijo que así como en los días de Noé, así estará el hombre cuando Él venga. Porque dice que en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, porque esa gente estaban ciegas espiritualmente. Ciegas espiritualmente, no entendieron, no tenían discernimiento. Hoy en día, hermano, el que no anda en los caminos del Señor anda ciego espiritualmente, no hay discernimiento, no discierne los tiempos, no ve la situación que se está dando a nivel mundial, rumores de guerra, hambre, pestes, tantas cosas que la Biblia menciona. Y nos olvidamos de eso. En los días de Noé, la generación se había vuelto perversa, mala, violenta, que Dios tuvo que desatar ese juicio. ¿Y cuáles fueron esos pecados? Es la razón por la cual Dios tuvo que desatar juicio sobre esa nación. Recuerden, habían gigantes, y eso eran perversos, sin temor a Dios, sin discernimiento, sin compasión. Y vemos en 2 de Samuel, tenemos un registro cuando David se enfrentó a un gigante llamado Goliat. Eso está en la Biblia. David se enfrentó a un gigante y era de ese tipo
de hombres de 4 o 5 metros con 12 dedos en sus manos y 12 en sus pies. De esa generación, de la generación de los Nephilims, de esa gente gigante que eran perversa. Miren lo que dice acá en 2 de Samuel 21, 18. Vamos a leer 2 de Samuel 21, 18. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Y aquí está hablando de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Yare, Orejim de Belén, mató a Goliat, geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. En el 20, después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 dedos en los pies, 24 por todos, y también eran descendientes de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Eso eran ese tipo de gente, amigos, hermanos, de que eran gente mala, perversa. Y eso era lo que habitaban en los días de Noé. Si vamos a Judas, podemos leer en Judas, capítulo, bueno, vamos a leer, todo tiene un capítulo, vamos a leer en el versículo 5, dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y luego dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Está hablando de esos mismos ángeles. Dice que abandonaron su propia morada, no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. ¿Y cuál era el pecado, la causa que Dios tuvo que destruir esa generación en los tiempos de Noé? Dice en el versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. ¿Y a qué se refiere eso? ¿Qué tipo de pecado? Contra naturaleza. Está hablando, amigo y hermano que me ve, está hablando de las relaciones homosexuales. El pecado que se estaba practicando en ese tiempo. Dice: aquello habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. De eso nos habla la Biblia, del fuego eterno. Entonces, parte de pecado, violencia sexual, depravación, orgías, brujería, homosexualismo, tengo que mencionarlo aquí, porque todo eso estaba lleno la generación de Noé. Recuerden que yo les mencioné en la Biblia de que una vez que vino el diluvio, Dios castigó a esa gente de ese tiempo. Dios salvó a Noé y a sus 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet, y luego se volvió a poblar la tierra. Dice la Biblia que Noé se emborrachó, plantó una viña y de los frutos se pegó una emborrachada, que estaba desnudo, y uno de sus nietos abusó sexualmente de él, lo violó. Por eso fue que Noé lo maldijo a su nieto, a Canaán, y de ahí de Cam, la descendencia de Canaán, todos los cananitas, todos los enemigos aférrimos del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos se criaron en esa
en esa práctica, en esa cultura, en esas costumbres que se había vuelto normal, Dios lo saca para poblar, hacer otra sociedad, construir otra sociedad, y se comienzan a multiplicar, pero el pecado lo traían dentro de ellos. Y el nieto de Noé, al verlo que estaba bien borracho, lo vio, y con ojos de lujuria, con pecado de lujuria, vino y lo violó. Por eso fue que Dios Noé maldijo a Cam. Y ahí es donde viene toda la descendencia de Cam, los cananitas, los enemigos del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque aún así, viendo los juicios de Dios sobre la generación antes del diluvio, gigantes, la gente era perversa, no conocían a Dios, no querían saber nada de Dios, hacían lo que ellos querían y estaban envueltos en todo este tipo de pecado. Entonces Dios castigó a esa generación, sacó a Noé, a sus hijos, para que crearan una nueva sociedad, una nueva civilización. ¿Y qué sucedió? Vino el hijo y lo violó a su nieto. El nieto violó, a su hijo. El nieto violó a su abuelo. El nieto violó a su abuelo. Mire qué terrible. Qué terrible, hermano. Llegar hasta ese punto. Por eso que no es bueno la borrachera, porque Noé, por haberse emborrachado, mírenlo cómo terminó, siendo abusado sexualmente por su propio nieto. Eso está en la Biblia. Eso no le agrada a Dios tampoco. Eso no le agrada a Dios. Y de eso no le vino cosas buenas al nieto de Noé. Noé lo maldijo y dice: ahora vas a ser siervo de Sem, esclavos, sirvientes. Y no solamente eso, esa generación de Cam, Noé lo maldijo y no le fue bien en la vida, que hasta el punto que Dios los echó fuera de sus tierras, y el pueblo de Israel vino a poblar esas tierras. En la Biblia, hermano, vemos cosas que nos sorprenden. Miren lo que dice en Daniel. Vamos a irnos a Daniel 2:27. Daniel capítulo 2, versículo 27. Vamos a leer. Daniel 2:27. Dice lo siguiente: Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Ustedes saben que el rey tuvo un sueño. Dice: he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo por venir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer el rey la interpretación, y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Vemos cómo Dios le da la sabiduría, la revelación a Daniel, pero lo que queremos leer aquí en el versículo 2:22, mire lo que dice. Bueno, Dios le da la revelación a Daniel del sueño que tuvo Nabucodonosor de la estatua, ¿verdad? Del sueño que él tuvo, lo que vio. Pero miren lo que dice en Daniel 2:22. Lo importante en esto, dice que Dios revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla, y con él mora la luz. Y lo importante es que cuando Dios está en nuestra vida, Dios nos va preparando y nos va dando nos da discernimiento para poder
conocer los tiempos que estamos viviendo y cuándo será la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en el capítulo 12:3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y eso es lo que Dios nos da a nosotros. Dios nos da a nosotros el discernimiento para darnos cuenta los tiempos que estamos viviendo. Los tiempos que estamos viviendo no son tiempos buenos. A medida que la venida del Señor se acerque, las cosas se van a ir complicando, se van a ir empeorando. La sociedad cada día está decayendo moralmente. Es terrible. No quiero engañarlos. Es terrible. Hay mucho, como le diría, hay mucha violencia, pecado. La gente cada día se está alejando más de Dios. Y quizás puede haber el cambio en tu vida de manera individual, personal, una vez que viene a Cristo y le entrega su vida a Él. Dios te regenera, Dios te transforma, Dios te cambia. Pero si vemos la sociedad, moralmente cada día está decayendo. Que más bien la sociedad, los hombres se están volviendo en contra de las leyes morales de Dios y están diciéndole a Dios: te equivocaste, porque esto no es así, y yo pienso de esta manera, y yo vivo mi vida como a mí me dé la regalada gana. Que hasta están creando leyes que van en contra de Dios, y son leyes que se están legalizando en los estados del mundo. Por eso miren lo que dice en Daniel 12:10: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. El que es impío seguirá siendo impío. El que es ciego espiritualmente, el que está lejos de Dios y no quiere saber nada de Dios, seguirá en su impiedad. La misma Biblia dice que los impíos procederán de manera impía, procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderán, pero los entendidos comprenderán. Por eso vemos en la Biblia que dice que el que es santo, que se santifique más. Y si el que es impío siga practicando la impiedad, sigue en su pecado, porque mientras no salga de esa oscuridad, no va a cambiar. Y los impíos van a proceder impíamente. Lo acaba de leer en Daniel capítulo 12, versículo 10. Y es cierto, el que no conoce a Dios va a vivir su vida a como mejor le place. Si no, miremos cómo está el mundo. Miremos cómo está el mundo, que cada día va rumbo al caos. Rumbo al caos. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y no es que Dios no tenga misericordia de la humanidad. Siempre Dios ha sido un Dios paciente. Dios se caracteriza por ser un Dios de misericordia, de paciencia. Pero dice la Biblia que Dios no contenderá, o Dios no tolerará el pecado. Y tenemos que enfocarnos, buscar nuevamente a Dios. Aquellos que se han apartado regresen, porque no les espera nada bueno alejado de Dios. La gente cada día, por la misma maldad,
dice la Biblia que el amor se va a enfriar. Hoy vemos gente con menos empatía. Hoy vemos gente en el mundo que por 1,000 córdobas, por 2,000 córdobas viene y ya te matan. O alguien le pagó, aquí están 5,000 pesos, anda a matarme a aquella persona, anda a pasarle la cuenta. Y ya. Y eso es lo que se está viviendo. La maldad cada día más aún multiplicándose. El amor en las personas, la empatía cada día perdiéndose. Los jóvenes siendo influenciados a través de las redes sociales por personas que son instrumentos de Satanás. Y vemos, hermano, que la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Si no, vean ustedes como un cantante conocido como Bad Bunny le han dado muchos premios, le han dado muchos premios por el mejor compositor. Y ustedes escuchen la música de él, la composición, sus letras, en su música que canta, y por eso fue que lo premiaron. Y la gente de estos tiempos lo ven como el mejor compositor que ha desplazado a gente conocida en el mundo, de gente muy preparada, académica, inteligente. Eso quedaron a un lado, quedaron descartados, y este tipo vino a tomar el primer lugar, y no sé con cuántos Grammy, con cuántos galardones, desplazó a cada una de estas personas de renombre. La Biblia dice que en los últimos tiempos la gente, lo malo lo va a ver bueno y lo bueno lo va a ver malo. Eso es los tiempos de hoy en día. Pero Dios en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo para darnos una oportunidad a todos nosotros, a la humanidad, al ser humano. Hace 2000 y pico años vino nuestro Señor Jesucristo a dar su vida para que todo aquel que en Él creyera fuera salvo. Dios ha tenido paciencia. Más de 2000 años vino Cristo, entregó su vida por nuestros pecados en nuestro lugar. Y Dios le ha dado oportunidad al hombre que se arrepienta, que cambie de mentalidad, porque arrepentirse es cambiar de mentalidad. Si va por un determinado camino, llegar hasta cierto punto, hasta la mitad del camino, darte la vuelta y regresar, eso es arrepentimiento. Dejar de pensar como pensábamos antes, cuando no éramos cristianos. Teníamos una perspectiva diferente de lo que es el mundo, de lo que es la vida, de lo que es el pecado. Ahora no. Ahora sabemos que si nosotros le fallamos a Dios, sabemos que somos afectados espiritualmente, pero también deshonramos a Dios. Y hay consecuencias cuando hacemos cosas malas. Hay consecuencias. Y Dios en su misericordia, en su paciencia, está esperando al hombre que se arrepientan, para que ninguno se pierda. Dice el apóstol Pablo en una de las cartas, que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Dios le permitió a la generación en los días de Noé casi 1000 años para que se volvieran de sus malos caminos, se arrepintieran. 1000 años. Noé predicando 120 años para que se arrepintieran. 120 años duró para construir el arca, y después 7 años más de gracia para ver si alguien se arrepentía y se metía al arca. Y solo fueron los hijos de Noé, su familia, sus hijos y los animales. Y Dios le dio oportunidad al hombre 1000 años aproximadamente, 1000 años, para ver si cambiaban su proceder, si cambiaban su vida y se volvían a Dios. Hoy, ¿cuánto llevamos ya?
antes de que Cristo venga, más de 2000 años. Y Dios le está dando una oportunidad al hombre de que crean en Jesucristo, de que reconozcan ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para salvación, para darnos vida eterna. Dios está esperando todavía, nos está dando tiempo de gracia, donde todas las personas, sin distingo de raza, color, religión, ideología, venga a Él. 2000 y pico de años han pasado y Dios está esperando, como en los días de Noé, antes de su venida. Tiempos de gracias estamos viviendo y Dios está todavía dándole la oportunidad al hombre para que se arrepienta, para que no perezca, para que todos sean salvos. Y después no digan que Dios no advirtió, porque cuando Dios manda juicio sobre la tierra, siempre va a advertir a la humanidad, como lo hizo en los días de Noé. Al igual que lo de los días de Noé, también Dios, a través de su palabra, nos está advirtiendo, nos está mostrando, nos está revelando los tiempos finales. Y desde hace 2000 años para acá, siempre se ha estado predicando el Evangelio de Salvación, se ha estado predicando a Jesucristo. Y desde ese tiempo muchas personas han rechazado a Jesucristo, no han creído en Él, se han burlado, han pisoteado la palabra de Dios, han pisoteado el Evangelio, se han burlado del sacrificio de Jesucristo. Pero un día se van a lamentar, no crean, un día se van a lamentar, porque así sucedió en los días de Noé. Se rieron de Noé, decían que estaba loco, construyendo un arca de madera a cientos de kilómetros de las costas donde estaba el mar, y decían, este está loco, cuando aquí ni siquiera ha llovido, ni siquiera ha llovido, y dice que va a llover y que viene un diluvio y que vamos a perecer ahogados. Y Noé tuvo paciencia construyendo el arca 120 años. Pero aparte de todo ese tiempo, Dios le dio 1000 años aproximadamente al hombre para que se arrepintiera. Hasta el último día que Noé y su familia y los animales entró en el arca, se desataron la fuente de los cielos por 40 días y 40 noches. Y hoy lo mismo. Mucha gente me puede catalogar de loco, a mí me catalogan de loco porque yo predico la palabra de Dios y ya tengo aproximadamente más de 15 años de estar predicando la palabra de Dios, de enseñar en diferentes partes y de ejercer ministerio. ¿Y por cuánto no me han catalogado de loco? ¿Y por cuánto tiempo no se ha predicado la palabra de Dios? Hace 2000 y pico de años el Evangelio. Y Dios lo está haciendo por misericordia. Pero va a llegar un momento que las oportunidades se van a acabar. El tiempo de gracia se va a acabar. Porque así lo dice la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Vamos a orar para despedirnos y esperamos que el próximo día pues estén con nosotros. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por este tiempo, por este momento. Gracias, Padre, por permitirme una vez más de haber predicado tu palabra. Bendice a cada televidente, a cada persona que ha estado con nosotros en el programa el día de hoy. Te presento sus necesidades, sus peticiones, lo que han escrito por oraciones, por salud. Te lo ponemos en tus manos, Señor. Oramos por ellos, Señor, y cualquier necesidad seas tú respondiéndole, Señor, conforme a tu voluntad. Te los presento, Señor, ahí donde están en sus hogares. Te los presento, Señor, ahí donde están, Señor. Los que van conduciendo, Padre, te los presento también en las diferentes partes del mundo donde nos ven. Oramos por ellos, Señor, y hasta allá, Señor, oramos para que tu poder se manifieste en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios me los bendiga y buenas noches.